El hambre, definida como la gana o necesidad de comer, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una necesidad comandada por los núcleos laterales del hipotálamo, controlada por medio de un sistema neuroendocrino complejo que involucra tanto el sistema nervioso autónomo como los segmentos superiores del sistema nervioso central, como es el caso del hambre estimulada por la sola visión o pensamiento de algún tipo de alimento. Dentro del amplio espectro de los síntomas que desencadenan las enfermedades en el ser humano, algunos son por exceso y otros por defecto. Dentro de las necesidades con mayor frecuencia afectadas por los estados mórbidos se encuentra el hambre. Dicha necesidad puede contar con variaciones en frecuencia, cantidad y contenido, pero también pueden contar con variaciones en la manera de consumir los alimentos y el momento en el cual dichos alimentos son ingeridos. Con el puro desglose de las características del hambre se puede diagnosticar con precisión el problema del paciente. Por supuesto, si este es el problema principal. Frecuencia. Debemos recordar que todos los seres humanos somos diferentes. Aquello que nos hace especiales, más allá de nuestro aspecto corporal, es nuestra conducta, las costumbres. Por lo tanto, antes de hablar del momento mórbido, se debe hacer mención del estado previo a la enfermedad. Cada cuánto y qué cantidad de alimentos ingería antes de sentirse enfermo. Esto da una idea general y un punto de comparación para continuar. Dentro de la frecuencia se debe hacer mención de la unidad de tiempo, por convención un día. Sin embargo, si la frecuencia es mayor a 10 veces al día, se haría necesario realizar el conteo cada 12 horas para mayor precisión. La cantidad. Los alimentos son un grupo muy heterogéneo de sustancias y elementos que incluyen sustancias semisólidas como las sopas, así como los objetos francamente sólidos como las nueces. Lo anterior hace que sea necesario tener una unidad de dicha comparación. Lo más sencillo es tener en cuenta un plato típico o usual de la región y usarlo como unidad de medida. Por ejemplo, yo me como el equivalente a 2 tacos medianos de 15 centímetros al almuerzo. Por supuesto, dependiendo de la región variará la comparación, sin embargo se dará una idea mucho más precisa sobre la cantidad de alimento ingerido, ya que normalmente no es costumbre pesar o medir los ingredientes totales previo a la ingesta del alimento. Contenido. Este es por mucho la característica que es el más precisa de todas, y de hecho con mucha frecuencia indica por deducción el origen del problema de la persona. Hay alimentos que por sus componentes disminuyen el deseo de comer, llamados por conveniencia anorexígenos, por ejemplo el queso de soya. Otros, dado su alto contenido en grasas y proteína, generan una saciedad mayor, aumentando el tiempo del intervalo entre una comida y otra, por ejemplo la carne de cerdo y el maní. Finalmente, considero un último grupo y el principal responsable de la epidemia de obesidad en el presente siglo. Son aquellos alimentos ricos en azúcar, carbohidratos y grasas saturadas, los cuales no dan una sensación de saciedad prolongada. De hecho, aumentan la necesidad de consumir aún más alimento en las siguientes 2 horas o menos. Un ejemplo de ello, o varios ejemplos, son las hamburguesas, las papas fritas, los perros calientes, entre otros. En conclusión, diferentes tipos de alimentos condicionan diferentes efectos en el grado de saciedad. Por lo tanto, la descripción precisa del contenido es un elemento fundamental que refleja con mucha frecuencia el origen del problema actual. La forma más sencilla de describir el contenido es por grupos nutricionales: carbohidratos, grasas, proteínas, frutas y verduras. Por lo tanto, se escogerán los principales representantes de cada grupo. Por ejemplo, se puede describir de la siguiente forma: mi comida habitual es una porción de pollo asado acompañado por papa y habichuelas. La manera. Anteriormente hice mención de ciertos alimentos que producen saciedad por un mayor tiempo y otros alimentos que aumentan la sensación de hambre en las horas siguientes. Allí hay una clave fundamental que muchos colegas y pacientes olvidan, y es el orden del consumo de los alimentos. Muchas personas opinan, como todos los alimentos, al final llegan al estómago, no importa el orden del consumo. Esto es un gran error. El orden determina el tiempo de saciedad que el conjunto de alimentos producirá y además la sensación de llenura inmediata. Por tanto, tiene gran utilidad saber qué consumir primero, ya sea que estemos en una fiesta y debamos comer bastante, o en un caso contrario, que deseamos hacer deporte y necesitamos una digestión más suave. Sin embargo, este no es el tema del presente video. Si tenemos 4 componentes en el almuerzo, por ejemplo, el primero el arroz, el segundo la carne, el tercero las verduras y el cuarto el agua o el jugo, y los consumimos en este orden,
dará una saciedad menor que si es consumido en el siguiente orden, aproximadamente la mitad, por supuesto si hablamos de la misma cantidad de alimento. Esto se debe al vaciamiento gástrico que es afectado por diversos tipos de alimentos. Por un ejemplo, el plátano enlentece el vaciamiento gástrico, lo que hace que se sienta llenura por una mayor cantidad de tiempo. Por lo anterior, al momento de la consulta debes tener en cuenta qué consumes al final y qué al principio para describir este aspecto. El momento. Finalmente, consideramos el momento del consumo de los alimentos. Hoy en día se ha encontrado que, mientras una persona esté realizando otra actividad mientras consume algún tipo de alimento, se hace menos consciente de la ingesta y por lo tanto la saciedad visceral, es decir, estomacal, no se relaciona con la saciedad mental, lo que hace a la persona consumir mayor alimento del que realmente necesita. Por ejemplo, mientras ve una película, mientras juega con el celular o alguna consola, mientras ve televisión. También se ha encontrado que la soledad aumenta el consumo del alimento, de la misma forma que el hecho de cocinar en casa controla el consumo. Por lo tanto, se ha de mencionar en qué condiciones se consumen las 3 comidas principales y en qué momento se come algún tentempié, ya que estos datos pueden ser la clave en casos de problemas nutricionales, endocrinos, hormonales, neurológicos e incluso psiquiátricos. Finalmente, el momento del consumo puede afectar directamente otras necesidades como el sueño, la sexualidad, la sed, entre otras. Hasta el final del video. Gracias a aquellos que lo hayan visto, por favor valorarlo, comentarlo y nos vemos en la siguiente entrega.